Gracias, hermano Alex. Vamos a orar para encomendarnos al Señor, para que su palabra sea eficaz a nuestra vida. Señor amado, dispón nuestro corazón, te lo pedimos con humildad. Quita toda distracción, Señor, y permite que todos mis hermanos sean tierra fértil, donde la semilla de tu palabra produzca fruto, donde la semilla de tu palabra sea de gran bendición a sus vidas. Ayúdanos, Dios, a seguir meditando en estas verdades. Ayúdame, Señor, a mí, con el poder de tu Espíritu, a exponer lo que es justo y recto ante tus ojos. Dame la gracia, Altísimo Dios, de estar siempre dispuesto a predicar tu palabra y dependiente de ti y no de mis fuerzas ni de mi sabiduría. Dispone el corazón de todos los que están en este lugar y aún de los que no te conocen, para que sean tocados con la luz de tu verdad y se arrepientan y confíen en tu Hijo Jesús como su Señor y Salvador. Gracias, amado Dios. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 3. En nuestro estudio consecutivo de la primera carta a Timoteo, estamos estudiando el capítulo 3, donde encontramos los requisitos para el pastorado y para el oficio diaconal. Después de estudiar los requisitos para los varones que anhelan obispado, el domingo pasado comenzamos a meditar en el ministerio diaconal. Y comenzamos a ver ciertas cosas. Así que vamos a leer los versículos 8 al 13 de este pasaje. Primera de Timoteo 3, 8 al 13. Lean conmigo, por favor, la palabra de Dios. Todos deben tener su Biblia abierta. Dice así: los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Este será entonces el pasaje en el cual vamos a meditar hoy. Yo les dije hace 8 días que el pasaje lo estudiaremos teniendo en cuenta 3 puntos. El primer punto es consideraciones generales acerca del diaconado. El segundo punto es los requisitos para el diaconado, versículos 8 al 12. Y el tercer punto es la recompensa para los que ejercen bien el ministerio diaconal, verso 13. El domingo pasado vimos el primer encabezado, es decir, consideraciones generales acerca del diaconado. Vimos cuál es el ministerio esencial de los diáconos y consideramos muchas cosas. Dijimos que hay mucha confusión en la tarea que deben desempeñar los diáconos en la iglesia, y que esto se debe a que normalmente se entiende que los diáconos están para servir a la iglesia, y así es, ellos están para servir a la iglesia, pero la verdad es que también esta
tarea es tarea de todos. La tarea de servir es tarea de todo creyente, no solamente de los diáconos. Si decimos que la tarea de servir es solo de los diáconos, las ovejas tienden a dejar de servir, a volverse perezosas, porque dicen ellas, para eso están los diáconos. En consecuencia, mis amados, es mucho mejor entender que los diáconos oficiales, hago la aclaración, diáconos oficiales, porque todos en general somos diáconos, pero hay diáconos oficiales. Los diáconos oficiales están llamados esencialmente a servir a los ancianos para que ellos puedan dedicarse a la oración y a la enseñanza de la palabra de Dios, como lo vemos en Hechos 6, donde los apóstoles no podían llevar a cabo todas sus funciones en la iglesia, sirviendo a la palabra de Dios y sirviendo a las mesas al mismo tiempo. Llegó el momento en que eso colapsó y ya no podían hacer las cosas. Así que nombraron varones de buen testimonio, reunieron la congregación y dijeron que consiguieran varones de buen testimonio, es decir, moralmente calificados, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se ocuparan de estas labores. En razón de este resultado, podemos decir que los diáconos oficiales son hombres espirituales y de confianza de los pastores, que aman servir y que ayudan a liberar a los pastores de ciertas tareas para que ellos puedan dedicarse sin distracción al rol espiritual al que fueron llamados: la oración, la enseñanza de la palabra de Dios y la consejería. En ese orden de ideas, los diáconos sirven bajo el liderazgo de los ancianos y los ayudan a supervisar los asuntos prácticos en la vida de la iglesia. Por eso se ha dicho que los diáconos son como la extensión de las manos de los pastores, que colaboran para que los asuntos y necesidades físicas de la iglesia marchen. Lo más correcto entonces es ver a los diáconos como hombres que aman servir y que hacen todo lo que sea necesario para permitir a los ancianos o pastores que puedan cumplir con su llamamiento, pastorear y enseñar a la iglesia. El día de hoy, después de ese corto resumen del ministerio esencial de los diáconos, el día de hoy consideraremos los dos siguientes puntos o encabezados que les mencioné anteriormente: los requisitos para el diaconado y la recompensa para los que ejercen bien el ministerio diaconal. La enseñanza para hoy lleva por título: Sirviendo con integridad. Sirviendo con integridad. Veamos en primer lugar los requisitos para el diaconado. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 12. Primera de Timoteo 3, 8 al 12. Dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Amén, amén. Verso 8 de nuestro pasaje. ¿Qué nos dice el verso 8 de nuestro pasaje? Los diáconos asimismo. Pablo inicia diciendo: los diáconos asimismo. Es decir, al igual que los que desean ser pastores, porque ese es el tema que viene tratando, deben tener prácticamente los mismos requisitos que se demanda para los pastores. Pablo menciona 7 requisitos en esta lista para todo aquel
varón que desee llevar a cabo tan digna y necesaria tarea de servir a la iglesia del Señor. En primer lugar, Pablo dice que deben ser honestos. Esta palabra quiere decir que los diáconos deben ser hombres honrados, confiables, serios y respetables en su conducta. Pero no solamente en su parte exterior, sino también en su pensar y en sus actitudes internas o interiores. En consecuencia, los diáconos deben ser hombres de fe, honorables y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Un diácono de semejante seriedad y honestidad mental fue Esteban, el que fue elegido en la iglesia primitiva en Hechos capítulo 6. Esteban, debido a su rectitud, a su entrega, a su confianza en Dios, dice en Hechos 6:5 que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timoteo, a Pármenas y a Nicolás prosélito de Antioquía. Eligieron a Esteban porque era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Que la gente pueda ver en nosotros que somos hombres y que somos mujeres de fe. Estoy hablando en términos eclesiales, ¿no? Y llenos del Espíritu Santo. Tanto era la llenura de Esteban que murió como mártir, siendo apedreado. Y en lugar de renegar contra sus verdugos, oró por ellos. Y murió con la mirada puesta en los cielos. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Después de haberles predicado un sermón a esa multitud. Porque era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Los hombres llenos de fe y del Espíritu Santo están dispuestos a dar su vida por la obra del Evangelio. Puede que no de manera mártir, pero que los años, los días, las horas que Dios nos da, las dediquemos al servicio de la obra de Dios, en lo que más podamos. En segundo lugar, nos dice que los diáconos deben ser sin doblez. Esto indica que no deben ser volubles ni hablar con doble sentido, sino ser personas de una sola palabra. No dicen una cosa a una persona y algo diferente a otra para quedar bien, sino que son firmes en lo que dicen y hacen. No tienen dos caras, una en privado y otra en público. En otras palabras, el diácono dice la verdad, es sincero y no engaña en palabra ni en obra. Esas son las cualidades de un diácono, según la Escritura. En tercer lugar, nos dice la Escritura que no deben ser dados a mucho vino. No deben ser dados a mucho vino. Si bien es cierto que el texto parece indicar que los diáconos pueden tomar vino, tanto más en una cultura y en una región donde los viñedos y el vino abundaban y se tomaba normalmente. Sin embargo, cuando el texto dice no dados a mucho vino, esto no quiere decir que el apóstol esté autorizando que los diáconos o los cristianos se pueden embriagar. Lo que Pablo está diciendo es que los diáconos deben tener dominio propio, como lo debe tener cualquier cristiano verdadero ante cualquier tentación, para no tomar tanto vino que se lleguen a emborrachar. En esta carta Pablo hace mención al vino a tres clases de personas, en esta carta que estamos estudiando. Hace relación al obispo, el cual no debe ser dado al vino según el verso 3 del capítulo 3. No dados al vino. Hace referencia al diácono,
a quien Pablo pide que no sea dado a mucho vino. Y en el verso 23 de 1 Timoteo, del capítulo 5, el joven pastor Timoteo, a quien el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, le recomienda tomar un poco de vino en lugar de agua por causa de sus continuas enfermedades estomacales. Noten lo que dice 1 Timoteo 5:23. Le dice Pablo a Timoteo en su recomendación pastoral. Aún Pablo fungía como ayudante médico. Dice, ya no bebas, 1 Timoteo 5:23, ¿están ahí? Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. En ese entonces el agua no era apropiada para beber y habían muchos problemas estomacales como lo hay hoy en día en lugares donde el agua no es potable. En consecuencia era mejor que Timoteo tomara un poco de vino en lugar de agua, o le echara también un poco de vino al agua para tratar de purificarla por cuestiones de salud, pero no era para que Timoteo cogiera la costumbre de tomar vino y se emborrachara. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La cuestión del vino, hermanos, y de las bebidas embriagantes debemos entenderlas estableciendo algunos principios generales al respecto. En primer lugar, hay tres cosas que vamos a considerar. En primer lugar, Dios condena la borrachera. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Claramente lo dice en 1 Corintios 6, 9 al 10, lo dice en Gálatas 5, 21, y en Efesios nos dice, Efesios 5, 18 al 19 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Así que Dios condena la borrachera. Dios condena la borrachera. Entonces el primer principio respecto al vino, respecto a las bebidas embriagantes, es que Dios condena la borrachera. Dios, en segundo lugar, ordena a los cristianos que si comen o beben o hacen otra cosa, lo hagan todo para la gloria de Dios. En consecuencia, si nos emborrachamos o somos glotones o decimos mentiras o hacemos cualquier otra cosa incorrecta, no estamos glorificando a Dios. Así que por eso Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que emborracharnos no glorifica a Dios, porque en la borrachera hay disolución. En tercer lugar, hay tantos hogares destruidos. Otra consideración acerca de las bebidas embriagantes. Hay tantos hogares destruidos y vidas arruinadas y personas en el cementerio debido a la embriaguez, que lo mejor es decir siempre no a las bebidas embriagantes, no a la borrachera. El vino no es malo en sí mismo. De hecho, el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino en unas fiestas, de unas bodas, en Caná de Galilea. Lo malo es el abuso y la falta de dominio propio en todo lo que hacemos. La comida no es mala en sí mismo, pero si usted se vuelve un glotón y no cuida de lo que come, inmediatamente se va a enfermar. Téngalo por seguro. El fútbol no es malo en sí mismo, pero si usted se vuelve un fanático que por ir a fútbol deja de leer la Biblia o de venir a la iglesia, se convirtió eso en una piedra de tropiezo. Hay cosas que son neutrales, que no son malas en sí mismas. Somos nosotros los que hacemos de ellas cosas inapropiadas y de mal uso para nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 12, vaya conmigo allá, 1 Corintios 6, 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí está el carácter de un verdadero hijo de Dios.
Todas las cosas me son lícitas. Está hablando aquí de todas las cosas buenas, que no está hablando aquí de matar, obviamente, de pegarle a la esposa. Eso no es lícito. Cuando habla aquí de cosas lícitas es de las cosas buenas, de las cosas que son correctas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas conviene hacerlas. Aunque yo puedo tomarme un vino, no conviene hacerlo si yo no tengo dominio propio. Si yo no tengo dominio propio. Es mejor decirle no. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El carácter del cristiano debe ser movido por el Espíritu Santo, que produce un fruto que es dominio propio. Templanza. En 1 Corintios 10:23 tenemos el mismo pensamiento. 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí tenemos. Ese debe ser el convencimiento y el carácter de un hijo de Dios. Aunque yo sé, por eso yo no puedo condenar otras cosas. Porque ¿quién soy yo para condenar ciertas cosas? Es el fútbol del diablo. Hermanos, hay cosas que uno en la medida que va conociendo la Escritura y va madurando, pues comienza a saber que eso no le conviene, aunque lo pueda hacer, que eso no lo edifica, en consecuencia usted lo desecha, pero tampoco lo condena. ¿Sí me entiende? Entonces es cuestión de convencimiento cristiano en nuestra vida, es cuestión de madurez espiritual, y es allá donde Dios nos quiere llevar, a no satanizar tampoco todas las cosas, hermanos. Porque cuando satanizamos todas las cosas, nos volvemos, ¿cómo le digo yo? Una especie de legalista recalcitrante. Dios sabe, hermanos, todas las cosas, Él las creó para el bien de los hombres. Somos nosotros. Y a veces las permite para el bien de los hombres. Somos nosotros los que las dañamos, los que le damos mal uso. Muchos condenan cualquier cosa, el ir a fútbol o el mirar de pronto una película, pero son orgullosos, no condenan su orgullo, no condenan su arrogancia, no condenan su altivez, su sobradez espiritual. Entonces, hay que mirar eso. Paso a la cuarta característica de los diáconos. Cuarto, no codicioso de ganancias deshonestas, no amador del dinero, es lo mismo. No codicioso de ganancias deshonestas es lo mismo, no amador del dinero. Esto quiere decir que los diáconos deben ser hombres honrados, honestos, sin amor al dinero, porque ellos ayudan en cierta medida a manejar los recursos económicos de la iglesia. En consecuencia, se requiere honradez y honestidad de parte de ellos. Por eso el Señor dice, no codiciosos de ganancias deshonestas, como también ese es un requisito para el pastor. Ahora, pasemos al verso 9. Vamos a dejar esos dos versículos ahí en remojo para después verlos. Pasemos al verso 9 y veamos el quinto requisito. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. El ministerio de la fe hace referencia al mensaje del Evangelio que nos fue dado. A eso hace referencia el ministerio de la fe. Observen lo que dice 1 Timoteo 3:16, para que no sean mis palabras, sino la palabra de Dios. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu,
visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De qué está hablando aquí? Del Evangelio, de la obra redentora de Cristo. Dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad y luego describe qué es el misterio de la piedad. Así que cuando leemos aquí, en el verso 9 de 1 Timoteo 3, cuando dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, hace referencia ¿a qué cosa? Al misterio del Evangelio. El misterio de la fe hace referencia al mensaje de la obra redentora de Cristo que nos fue revelado. Esto significa entonces, hermanos, que los diáconos deben estar convencidos de la enseñanza apostólica del Evangelio. Es decir, deben ser hombres creyentes firmes. Y que estas creencias han de acompañarse en sus vidas. Si lo que yo digo, creer, no se evidencia en mi vida, entonces no estoy guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Nuestras vidas deben ser transformadas por la fe que profesamos y hemos atesorado en nuestro corazón, testificando con palabras y con hechos del poder transformador. Eso se requiere de un diácono y de todo verdadero creyente. Los falsos maestros en Éfeso habían dejado la sana doctrina, es decir, el misterio del Evangelio, y en consecuencia 1 versículos 5 al 6, esto ya lo estudiamos, pero vale la pena volverlo a mirar, se habla de esto. 1 Timoteo, de los falsos maestros, y de por qué Pablo escribe esta carta. 1 Timoteo 1, 5 al 6 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de la cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, etcétera, etcétera. Adelántese al verso 19. Verso 20 y 19 y 20 dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Los falsos maestros de Éfeso se habían apartado del verdadero evangelio, habían comenzado a confiar en las obras de la ley y habían desechado la gracia del evangelio. Y Pablo escribe esta carta para decirle a Timoteo que los reprenda y que se aparte de ellos, que los saque de la iglesia porque están causando división. Así que un diácono debe tener un convencimiento absoluto de la verdad, del verdadero evangelio. Un hombre de fe que cree firmemente las verdades apostólicas que nos han sido reveladas. Ahora pase al verso 12, por favor. Pase al verso 12 y dejemos los versículos 10 y 11 para estudiarlos después. Verso 12, y vamos a mirar la sexta característica. Maridos de una sola mujer. Este también fue el requisito para los que quieren ser pastores. ¿Qué quiere decir esto? Marido de una sola mujer. Quiere decir que al igual que los pastores, los diáconos que son casados deben ser fieles a sus esposas. Procuran ser leal a su esposa en palabra y en hecho y en pensamientos. Un diácono, un pastor verdadero, un siervo de Dios, cualquier cristiano verdadero, procura serle fiel a su esposa en palabras, pensamientos y hechos. Deben tener una conducta intachable de respeto y honra hacia las demás mujeres diferentes a su esposa. Ninguna mujer en la congregación o ajena a la congregación tiene de qué acusarlos de que se ha propasado, porque son hombres íntegros, como lo deben ser también los pastores y como lo debe ser cualquier cristiano que profesa la fe en Cristo. Verso 12, nuevamente, veamos la séptima característica: que gobiernen bien su casa. Esto indica, al igual que los pastores, que deben gobernar bien su esposa y sus hijos. El diácono debe ser un buen padre, debe ser un buen esposo y como padre debe proveer para las necesidades del hogar, tiene autoridad moral y espiritual sobre sus hijos, les enseña la palabra de Dios, los disciplina, los instruye
y los corrige con amor. En consecuencia, sus hijos le obedecen, lo aman y lo respetan. Eso indica gobernar bien su casa. Así que vemos, hermanos, que los requisitos para los diáconos son prácticamente los mismos requisitos para los pastores, o al contrario, los requisitos de los pastores son prácticamente los mismos requisitos que deben tener los diáconos. Como nos saltamos 2 versículos, ahora volvamos al verso 10. Volvamos al verso 10 y al verso 11 y leamos este pasaje. Y estos que presenten estas características que ya vimos, y estos también sean sometidos a prueba primero, dice, sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amén, amén. Queridos hermanos, pongan sus ojos en el verso 10. El texto inicia diciendo, y estos, refiriéndose a los diáconos, después de ser evaluados, sean sometidos primero a prueba y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Esto indica que los diáconos, al igual que los pastores, también tienen que pasar por una evaluación de sus vidas y su servicio al Señor durante un tiempo prudente. No se puede poner a nadie así de buenas a primera. Hay que examinarlo, hay que mirar su comportamiento, hay que mirar cómo se porta en su hogar. Todo eso debe ser evaluado. Lo que indica que cuando alguien se nombra diácono oficial, realmente ya lo era porque su testimonio de vida y su servicio a la iglesia lo habían ratificado, lo habían testificado. Sin necesidad que le dijeran que sirviera, él ya manifestaba servir. Era un hombre dado al servicio, al colaborar para que la iglesia funcione. Así que cuando se nombra un diácono o se nombra un pastor, es porque ya ha manifestado que es apropiado o apto para esa labor. No se nombra para que lo sea, se nombra para que sea ratificado lo que está haciendo. ¿Me hice entender? Bien. Ahora pasemos, pero el texto dice, si son irreprensibles. La irreprensibilidad, como ya lo vimos, significa que no tienen nada de que acusarle en un escándalo grave que lo descalifique. No quiere decir que sea intachable, que no tenga ninguna faltas por allí. No, hermanos, la irreprensibilidad significa que no hay nada grave de que acusarlo que lo descalifique de su labor. Ahora pasemos al verso 11, por favor. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Acerca de este pasaje hay 3 posiciones. La primera posición dice que el pasaje habla de mujeres que tenían el mismo cargo oficial de los diáconos. Es decir, que eran diaconisas nombradas oficialmente en la congregación. Esa es la primera posición. La segunda posición dice que Pablo en este verso se refiere a las esposas de los diáconos. Y la tercera posición señala que el pasaje se refiere a mujeres que ayudaban sirviendo a los diáconos oficiales de la congregación. Nuestra posición como iglesia es que Pablo se refiere tanto a la segunda como a la tercera posición. Es decir, creemos que Pablo se refiere tanto a las mujeres de los diáconos como a las mujeres de buen testimonio de la congregación, que son ayudadoras, que ayudan a los diáconos a cumplir su labor diaconal. En toda congregación hay mujeres muy colaboradoras, muy diaconisas,
que siempre están dispuestas a servir. No creemos que sea la primera, porque iría en contra de toda la enseñanza explícita de la Biblia, que enseña que el varón y la mujer, que enseñan que el varón y no la mujer es el que debe gobernar y llevar la administración de la iglesia. Eso es lo que nosotros creemos y enseñamos, que no hay pastoras en nuestra congregación, sino hay pastores. Porque los requisitos dados para el pastorado es para los varones. Y creemos que el oficio del diácono oficial es para los varones, porque el requisito también es para los varones. Pero está insertado este versículo 11 allí en este pasaje. Y entonces a veces se pone en duda esta posición. Entonces no creemos que sea la primera, porque iría en contra de toda la enseñanza explícita de la Biblia, que enseña que es el varón y no la mujer la que debe llevar el gobierno y la administración de la iglesia. En consecuencia, por eso creemos que se refiere a las esposas de los diáconos y a las mujeres de buen testimonio comprometidas que ayudan a los diáconos oficiales a cumplir su labor. ¿Quién más que las mujeres de los diáconos pueden ayudar y apoyar a sus esposos a que cumplan fielmente con su labor oficial? ¿Quién más que las mujeres comprometidas de la congregación pueden colaborar y apoyar a los diáconos a cumplir fielmente su labor, queridos hermanos? Pero, queridos hermanos, sea uno o sea otro grupo de mujeres a quienes se refiera la recomendación paulina, todas las mujeres son llamadas a ser honestas y no calumniadoras, porque eso es lo que dice el versículo 11. Miren lo que dice: las mujeres asimismo, es decir, las que ayudan a los diáconos y las esposas de los pastores, sean ¿qué? Honestas y no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amén. Hermanos, esto es muy importante que lo entendamos. Sobre todo las mujeres. Dice que deben ser honestas y no calumniadoras, fieles en todo, sobrias. En Tito, capítulo 2, verso 3, dice, Tito 2, verso 3, las ancianas también pueden ser catalogadas así como diaconisas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y si ustedes notan aquí, el verso 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias, es decir, no esclavas del vino, fieles en todo. ¿Qué es lo que quiere Dios de las mujeres? Sobriedad, fidelidad. ¿Qué más? Que no sean calumniadoras. Ser honestas y no calumniadoras es algo que el Pablo recomienda. Porque las mujeres a veces tienen problemas con el uso de la lengua, con el chisme y con la murmuración. Y por eso es que Pablo lo advierte aquí. Ahora yo no les estoy diciendo a hermanas que ustedes sean así, pero por algo advierte la palabra de Dios esto. Así que, más que interesarme a mí ser una diaconisa, debe interesarme ser ¿qué? Una mujer sobria, una mujer honesta, una mujer fiel y no calumniadora. Es decir, una mujer de Dios, una mujer que testifica del carácter de Cristo en su propia vida. Porque eso es que quiere que todos lleguemos Cristo, a la medida de Él mismo, a la unidad de la fe,
del conocimiento del Hijo de Dios y del varón perfecto que es Cristo. Y esto es para hombres y para mujeres, hermanos. Entonces, ¿cuán importante es esto? Miren lo que dice 1 Timoteo 5, 11 al 15. 1 Timoteo 5, 11 al 15. Miren los problemas que vea con algunas mujeres allá en esa región y en esa época. 1 Timoteo 5, 11 al 15 dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieren. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces, ahí vemos que hay problemas con las mujeres en ese entonces, y también porque el corazón del hombre no cambia, siempre será el mismo en esta época. Y algo que me llama la atención es que el verso 13 dice: también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieren. Pablo menciona cuál es el problema de pecado, pero luego dice cuál es la solución y qué es lo que él desea de toda mujer, que yo como pastor deseo de toda mujer en la congregación. ¿Qué es? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, lo que Pablo quiere es que lleve una vida ordenada y santa a los ojos de Dios. La palabra de Dios siempre quiere ordenar nuestros pasos, tanto al hombre como a la mujer. Y es así que debemos vivir en la congregación. Por eso, Pablo escribió esta carta a Timoteo, para que supiera cómo comportarse en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Amén. Y pasemos a mirar nuestro tercer punto: la recompensa para los que ejercen bien el ministerio diaconal. Versículo 13. La recompensa para los que ejercen bien el ministerio diaconal. ¿Qué dice el versículo 13? Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. La voluntad de Dios, amados hermanos y hermanas, es que los diáconos y todos los que colaboran y sirven en la iglesia hagamos las cosas bien hechas en el servicio a Dios como para el Señor. Por eso el título de la enseñanza hoy es Sirviendo con integridad. Sirviendo con integridad, porque la voluntad de Dios es que desde el más chico hasta el más grande hagamos todas las cosas bien hechas. Si usted está trabajando, que sea un excelente empleado. Si usted está conduciendo, que sea un excelente conductor. Si usted es padre, que sea un excelente padre. Si usted es madre, que sea una excelente madre. Si usted es miembro de la iglesia, debe ser un excelente miembro que siempre ama y sirve en la congregación. La voluntad de Dios es que hagamos las cosas bien hechas, que si barremos lo hagamos bien, que si limpiamos el polvo lo limpiemos bien. Hacemos todas las cosas como para ¿quién? Como para Dios y no para los hombres. En otras palabras, lo que Pablo quiere y está diciendo aquí es que todas las cosas las debemos hacer con amor. Y mucho más aún cuando somos llamados al servicio oficial del Señor en la iglesia. Pues de esa manera, dice Pablo, cuando hacemos todas las cosas bien hechas,
con amor, como para el Señor. Dice Pablo que los que ejercen bien el diaconado ganan para sí dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Ganan un grado honroso. Ganan un grado honroso. Y número dos, mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dos cosas muy importantes. El apóstol Pablo anima a los diáconos a cumplir fielmente con su servicio, mostrándoles estas dos recompensas que recibirán. Un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es posible que algunos de los diáconos, por su condición humana, llegasen a pensar que no valía la pena mucho ser diácono, porque su trabajo no es tan importante como el trabajo de los pastores. Pensar de esa manera es algo incorrecto, o es totalmente incorrecto, porque en la iglesia no hay jerarquías. El pastor lo que está cumpliendo es una función que el Señor le delegó. El diácono, cuando es nombrado, cumple una función que el Señor le delega. Los miembros de la iglesia cumplen una función como miembros que el Señor les delega. No hay jerarquías. No por ser pastor, mi oficio es más importante que el oficio del diácono. No por ser hombre que gobierna la iglesia o predique la iglesia, las mujeres son menos importantes que los hombres. Ante Dios somos iguales en dignidad. Lo que pasa es que hay diferentes, ¿qué? Roles, hermanos. Así que, hermanos, hay que entender esto. Entonces, Pablo escribe esto para animar a los hombres a trabajar con amor, con entrega, a hacer las cosas bien hechas y a no pensar que por ser diáconos su trabajo es menos importante que el trabajo del pastor. El texto nos dice que los diáconos que ejercen bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, porque no hay mayor honra, hermanos, para el hombre pecador, inmerecedor de las cosas de Dios, que servir a su Señor. ¿O no es así? No hay mayor honra para un pecador como nosotros que servir a Dios. Por eso, hermanos, cuando ustedes son delegados a hacer un servicio, ustedes deben mirarlo como una honra, porque es que lo estamos haciendo es para el Rey Supremo, para el que creó los cielos y la tierra, que puso nuestros ojos en nosotros y que siendo indignos y merecedores del castigo, nos da la oportunidad de ser siervos de Él, de ministrar a su pueblo, de servir a los que Él redimió. Además dice que el diácono, si ejerce bien su diaconado, dicen que ganan, ¿qué cosa? Mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Además de eso ganan confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto quiere decir que un diácono que ejerce bien el diaconado es fortalecido en la fe en Cristo. Es decir, ganamos confianza para vivir como es digno del Evangelio. Ganamos más confianza en la fe y para seguir sirviendo y para seguir ayudando y sirviendo a otros y anunciando el Evangelio de la gracia de Dios. Porque ¿qué es lo que necesitamos cada día, hermanos? Fe para seguir caminando, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que ganamos confianza en la fe para seguir sirviendo y para predicar y para servir a otros en la iglesia que el Señor nos ha puesto. Cuando usted sirva, hágalo con fe, hágalo con amor, hágalo con esa confianza de que las cosas que está haciendo, las está haciendo para el Señor. Amados hermanos, una cosa es cierta: el trabajo en el Señor no es en vano. Tiene recompensa para esta vida y para la vida venidera.
Observen lo que dice 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58, por favor. Así que, hermanos míos amados, dice Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Y sabe que este versículo está en el contexto de cuando Pablo habla de que esto corruptible será vestido de incorruptibilidad y esto mortal será vestido de inmortalidad. Así que nosotros no estamos trabajando aquí por cosas temporales o pasajeras, nosotros estamos trabajando y sirviendo en la obra de Dios porque la recompensa del Señor es inimaginable, va mucho más allá de nuestro entendimiento. El trabajo en el Señor no es en vano porque ganamos la vida eterna. No por lo que hagamos, sino que se evidencia que somos verdaderos hijos de Dios cuando servimos y cumplimos nuestra labor como parte de la iglesia del Señor. Entonces es muy importante entender eso. Mira el texto nuevamente, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos, después de que dijo todo lo anterior, de que nuestros cuerpos serían transformados, así que, hermanos míos, amados, les dice Pablo, él los considera sus hermanos amados, estad firmes y constantes. ¿Cómo debemos nosotros estar como creyentes? Firmes, inamovibles, pero no solamente firmes, sino constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Fíjense en el énfasis, firmes, constantes y siempre creciendo en la obra del Señor. Sabiendo, ¿qué es lo que nos hace estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre? Porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando uno trabaja en este mundo y se esfuerza y consigue cosas, plata, carro, casa, beca, al final todo se queda aquí. Y es como si todo hubiera sido en vano. Pero con la obra de Dios no. Porque ganamos y heredamos la vida eterna que Cristo ganó por nosotros. Y por último, miremos Hebreos 6, versículos 10 al 12. Hebreos 6, 10 al 12. Dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. ¿Por qué algunos no heredan las promesas de Dios? Porque son perezosos, porque no son constantes en la obra del Señor. Entonces, dice el texto en el verso 10, que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿A qué estamos llamados, hermanos? A servir. Recuerden las palabras del Señor Jesucristo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Hermanos, una cosa es verdad, y es un dicho muy sabio: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nuestra función en este mundo es servir a Dios y no servirnos a nosotros mismos. Si yo sirvo a Dios, el Señor se encarga de todo lo que yo necesito. Dios es bueno. Y quiero terminar con una aplicación muy práctica. Todos estamos llamados a servir al Señor. Encontré esta ilustración que me pareció muy bonita. Cierta vez, el pastor de una iglesia estaba buscando a un hermano que se hiciera cargo del aseo de la iglesia y de unas reparaciones locativas. Se dirigió a varios hermanos y todos se negaron dando diferentes razones y excusas. Uno de los hermanos que se negó le dijo: pastor, yo sé de alguien que sí aceptará esta labor o esta comisión que usted le está pidiendo.
Y le mencionó al hermano. Yo sé que ese hermano siempre dice que sí, contestó el pastor, pero ya tiene demasiadas tareas. Yo quería que otro sirviera. Sin embargo, si no hay otro que esté dispuesto a tomar esta comisión, recurriré a él. Como no encontró a otro, el pastor decidió decirle al hermano, al que siempre decía que sí, a lo que el hermano aceptó con mucho gusto el pedido del pastor. El hermano que lo había recomendado escuchó la conversación y le preguntó al ratico, ¿por qué nunca se negaba a los trabajos que le encargaba el pastor? El hermano le respondió, hace algunos años mi hijita se enfermó de muerte y en nuestro sufrimiento oré a Dios, Señor, sana a nuestra hija, y si lo haces haré todo lo que me pidas. Mi hija se sanó, por eso procuro hacer todo lo que Dios me pide, contestó el hermano. La mayoría no hemos pasado por la prueba de que nuestros hijos hayan estado a punto de morir y que Dios los haya sanado. Sin embargo, eso debería ser un mayor motivo en cada uno de nosotros para servir y hacer todo lo que el Señor nos pida. No esperar que nuestros hijos estén a punto de morir para decirle al Señor que los sane y que entonces yo hago lo que Él me pida. Si nuestros hijos están alentados o si estamos bien de salud, cuando podamos servir, sirvamos. A uno de estos mis pequeñitos es como si lo hubiera hecho a mí. Así que hermanos, no hay excusa para no servir. Siempre debemos estar dispuestos a servir en la obra de Dios y a no sacar excusas. Siempre debemos tener disposición a servir porque todos los días, escúchenlo bien, Dios nos sirve y nos provee todas las cosas. Dios es un siervo también. Él es rey, pero es siervo. En consecuencia, por agradecimiento, debemos siempre estar dispuestos a servir al Señor. Recordemos que las Escrituras dicen, más bienaventurado es dar que recibir. Bendito sea Dios por siempre. Él no vino para ser servido, sino para servir, y nosotros somos seguidores de Cristo e imitadores de Él. Imitémoslo a Él, porque esa es la voluntad de Dios. Colóquese de pie, por favor. Padre, te doy gracias y bendigo tu santo nombre en esta hora de la mañana. Te doy gracias por todos mis hermanos que han estado en este lugar escuchando tu palabra. Ruego, Padre Santo, que estas palabras que hoy se pronunciaron hayan llegado al corazón, a la conciencia de mis hermanos, de mis hermanas. Ayúdanos, Señor, a ser iguales a Cristo, a ser semejantes a tu Hijo, nuestro Redentor. Padre, yo te alabo y te doy gracias por tu bondad y por tu misericordia. Solo tú eres santo y solo tú eres digno de honra y honor. Tú nos creaste con el propósito de servirte. Ayúdanos a tener siempre esa consigna de servir, de vivir para servirte, para honrarte y glorificarte con todo lo que hagamos. En el servicio crecemos en carácter, en humildad, en obediencia, en amor. Gracias, Padre. Te alabo y te doy gracias y coloco este día en tus manos y a cada uno de mis hermanos en este día para que tú los lleves en tu paz y en tu gracia a sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.